Cambié la contraseña de mi tarjeta, vieja idiota. Di la contraseña antes de que haga algo contigo. Estas fueron las palabras que escuché de mi propio hijo, gritadas por teléfono mientras temblaba con el celular en la mano. Aquella voz que un día fue dulce al llamarme madre por primera vez, ahora destilaba odio y desprecio. En ese momento algo dentro de mí finalmente se rompió por completo. Mi nombre es Ivone Peixoto, tengo 67 años. Y nunca imaginé que a esta edad, después de criar a 2 hijos y trabajar como enfermera durante 4 décadas, estaría enfrentando la mayor pesadilla que una madre puede vivir, ser víctima de su propio hijo. La traición de sangre es una herida que nunca cicatriza del todo. Al mirar hacia atrás, puedo ver las señales que ignoré tanto tiempo, los pequeños desaparecimientos de dinero de mi billetera que justificaba como olvidos. Las visitas repentinas de Julio que siempre coincidían con el día en que mi beneficio caía en la cuenta. Las emergencias financieras que se volvieron mensuales, luego semanales, siempre cedía, siempre ayudaba, siempre perdonaba. Después de todo, ¿qué madre no haría todo por su hijo? Aquí en Maceió, desde mi pequeña casa en el barrio Ponta Verde, con vista a un pedacito del mar que siempre me trajo paz, comencé a darme cuenta de que mi pensión, ganada tras años cuidando pacientes en la Santa Casa, ya no cubría mis gastos básicos. Mis medicamentos para la presión y la artritis siempre estaban en falta porque no tenía suficiente dinero. Mientras tanto, mi hijo y mi nuera Fernanda lucían ropa nueva, gadgets caros y cenas en restaurantes que jamás podría pagar. La soledad tras la muerte de mi esposo Jorge me volvió vulnerable. Cuando envejeces, el mundo parece hacerse más pequeño. La gente te mira con menos interés. Tus opiniones son frecuentemente desechadas y comienzas a dudar de tu propio valor. Quizás por eso fue tan fácil para Julio manipularme. Madre, te estás volviendo olvidadiza. Decía cuando cuestionaba sobre el dinero que desaparecía. Es mejor que guarde tu tarjeta. Ya no tienes edad para manejar estas cosas. Y yo, con miedo de la vejez y sus limitaciones, creía. En las noches más silenciosas, sentada en el balcón observando las luces de la ciudad, me preguntaba si merecía ese trato, si había fallado como madre para cosechar frutos tan amargos en la vejez. Recuerdo las noches en vela cuando Julio era niño y tenía fiebre, las horas extras en el hospital para pagar su escuela, los abrazos y sonrisas que compartimos. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento mi niño se convirtió en este hombre que solo me veía como un cajero automático, una fuente de recursos a ser explotada? Fue una tarde de miércoles cuando noté algo extraño en mi extracto bancario, un retiro de 2.000 que definitivamente no había hecho. Cuando cuestioné a Julio, explotó diciendo que estaba loca, que probablemente había hecho el retiro y lo había olvidado. Fernanda, siempre a su lado, asentía con la cabeza. Doña Ivone, usted está muy olvidadiza. Era su palabra contra la mía. Y por un breve momento, llegué a creer que tal vez realmente estaba perdiendo la memoria, pero algo dentro de mí se negaba a aceptar esa versión. En mis años como enfermera, cuidé a muchos ancianos con demencia y conocía bien los signos. Podía estar más lenta, más cansada, pero mi mente aún estaba afilada. Fue entonces cuando decidí tomar una acción que cambiaría todo. Llamé al banco y solicité que cambiaran la contraseña de mi tarjeta, sin avisar a Julio. También empecé a documentar todo. Escondí un pequeño cuaderno debajo del colchón, donde anotaba cada centavo que entraba y salía. Tomé fotos de mis moretones de las veces que Julio me agarró el brazo con demasiada fuerza o me empujó sin querer cuando me negaba a darle dinero. Guardé recibos, extractos, todo lo que pudiera probar que no estaba loca ni confundida. Mi hija Claudia vive en Recife, trabaja como abogada, siempre ha sido independiente y rara vez pedía mi ayuda. Nuestra relación se enfrió a lo largo de los años, principalmente porque nunca aprobó la forma en que mimaba a Julio. Mamá, estás criando un monstruo, decía. Y duele admitir que tenía razón todo el tiempo. Por vergüenza, por orgullo herido, evité contarle lo que estaba pasando. Pero la situación llegó a un punto insostenible. Fue mi vecino, don Antonio Barros, quien me animó a buscar ayuda. Viudo como yo, notó mi tristeza creciente, los ojos vidriosos cuando Julio salía de casa cerrando la puerta tras otra discusión sobre dinero. 4. Esto no está bien. Un hijo no trata a su madre así. Me dijo un día, mientras compartíamos un café en mi balcón. Si fuera conmigo, no lo permitiría.
Sus palabras me dieron el valor que necesitaba. Esa noche llamé a Claudia y entre sollozos le conté todo. El silencio del otro lado de la línea fue seguido por una determinación que solo las mujeres de nuestra familia poseen. Mamá, tomaré el primer autobús a Maceió mañana. Vamos a resolver esto de una vez por todas. Y así comenzamos a trazar nuestro plan. Claudia trajo una pequeña cámara de esas que apenas notas y la instalamos en la sala y en mi habitación. Cambiamos la cerradura de la puerta mientras Julio estaba fuera. Yo cambié la contraseña del banco una vez más y transferí parte del dinero a una cuenta que Claudia abrió a mi nombre sin que Julio lo supiera. También fuimos a la delegación de la mujer, donde conocí a la delegada Renata Campos, quien escuchó mi historia con una mezcla de compasión e indignación profesional. Señora Ivone, lo que está sufriendo tiene un nombre. Violencia patrimonial y psicológica contra personas mayores. Es un delito y vamos a ayudarla. Me aseguró apretando mis manos arrugadas entre las suyas. Fue la primera vez que me sentí realmente vista y escuchada después de tanto tiempo. El plan estaba en marcha cuando ocurrió aquella llamada del centro comercial. Julio, furioso porque la tarjeta había sido rechazada mientras intentaba hacer una compra cara, me llamó, gritando esas horribles palabras. Cambiaste la contraseña de la tarjeta, vieja idiota. Dime la contraseña antes de que haga algo contigo. Mi mano temblaba, pero mi voz encontró una firmeza que no conocía. No voy a dar ninguna contraseña, Julio. Ese dinero es mío, fruto de mi trabajo. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Estamos en el centro comercial ahora, pero cuando lleguemos a casa, resolveremos esto de una vez por todas. Amenazó antes de colgar. Lo que Julio no sabía es que por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Y cuando él y Fernanda llegaran a casa, encontrarían mucho más que una vieja idiota. Encontrarían a una mujer decidida a recuperar su dignidad con todas las pruebas necesarias y el apoyo de personas que realmente se preocupaban por mí. Mientras guardaba el teléfono en mi bolso, las manos aún temblorosas por la adrenalina de la confrontación, miré al cielo de Maceió. El azul intenso, tan característico de nuestra ciudad, parecía darme fuerzas. Respiré hondo y hice las llamadas que necesitaba hacer. La hora de la verdad se acercaba y finalmente estaba lista para enfrentar a mi propio hijo y poner fin a ese ciclo de abuso que me había consumido durante tanto tiempo. Mientras esperaba la llegada de Julio aquella tarde fatídica, mi mente vagaba por el pasado, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. El reloj en la pared parecía mover sus manecillas en cámara lenta, cada tic-tac resonando en el silencio de mi sala mientras la trampa estaba tendida. Todo comenzó de manera tan sutil que apenas lo noté. Después de 4 décadas dedicadas a la enfermería en la Santa Casa de Maceió, finalmente me jubilé. Soñaba con días tranquilos, tal vez viajar un poco, visitar lugares que solo conocía a través de las revistas que hojeaba en la sala de descanso del hospital entre turno y turno. Jorge, mi esposo, y yo teníamos tantos planes, pequeños, simples, pero nuestros. Un chalet en la montaña para escapar del calor de la costa alagoana en verano. Tal vez un crucero para celebrar nuestras bodas de oro. Sueños que se desvanecieron cuando el cáncer se llevó a Jorge en solo 6 meses, dejando un vacío del tamaño del océano que veo desde mi ventana. El luto es una compañía silenciosa y persistente. En los primeros meses tras el entierro apenas podía levantarme de la cama. Las paredes de la casa que construimos juntos parecían cerrarse a mi alrededor. Cada objeto, cada fotografía, cada rincón guardaba recuerdos que ahora ardían como heridas abiertas. Fue en ese periodo de vulnerabilidad que Julio comenzó a aparecer más. Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa enorme, decía, apareciendo de sorpresa los domingos con Fernanda. Al principio esas visitas eran un bálsamo para mi soledad. Mi hijo traía movimiento y vida a un hogar que se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Hablábamos, él me llevaba a almorzar a la costa. A veces incluso me convencía de ir al cine en el Shopping Patio Alagoas, donde veíamos comedias ligeras que me hacían olvidar por algunas horas el peso de la ausencia de Jorge. Fernanda, mi nuera, siempre fue una figura algo distante. En los 7 años de matrimonio con Julio, nunca logramos establecer una conexión genuina. Ella sonreía educadamente durante los almuerzos familiares, hacía preguntas corteses sobre mi salud, pero sus ojos siempre parecían evaluar la casa, los muebles, las pequeñas antigüedades que había coleccionado a lo largo de los años.
Doña Ivone, te juego de porcelana china debe valer una fortuna, ¿no? Comentó una vez pasando los dedos por el borde de un plato que mi abuela me dejó. En ese momento no le di importancia al comentario, pero hoy, mirando hacia atrás, veo que ya había un interés que iba más allá de la relación familiar. El cambio en julio fue gradual. Primero fueron los pequeños favores financieros. Mamá, estoy apretado este mes. ¿Puedes prestarme $300? Te lo devuelvo en el próximo pago. Los préstamos se volvieron cada vez más frecuentes y los montos aumentaban progresivamente. Las devoluciones prometidas con tanta certeza nunca sucedían. Cuando yo reclamaba, él se irritaba. Vaya, mamá, ¿estás contando monedas ahora? Después de todo lo que hago por ti, ¿y qué hacía él por mí exactamente? Comencé a preguntarme cuando me di cuenta de que sus visitas siempre coincidían con el día de mi pago, o cuando noté que aparecía con excusas para revisar mis documentos, ofreciéndose a organizar mis cuentas, ya que no entendía mucho de esas cosas modernas. 6 meses después de la muerte de Jorge, encontré a Julio hurgando en el cajón donde guardaba mis documentos. Cuando le pregunté, dijo que estaba buscando la escritura de la casa para ayudarme con un asunto de impuestos. Algo en su expresión, un destello de culpa rápidamente ocultado por una sonrisa forzada, encendió una primera alerta. La semana siguiente recibí una llamada del banco preguntando si había autorizado un retiro de $1.500. Su hijo estuvo aquí con una autorización firmada por usted, explicó el gerente. Mi corazón se aceleró. No había firmado ninguna autorización. Cuando confronté a Julio, alegó que era un préstamo de emergencia y que había intentado avisarme, pero probablemente lo había olvidado. Fue la primera vez que usó mi edad como excusa, insinuando que mi memoria fallaba. Mamá, estás muy olvidadiza. El otro día ni siquiera recordaste dónde dejaste las gafas y estaban en tu cabeza. Argumentó con un tono condescendiente que me hizo sentir disminuida, infantilizada. Fernanda a su lado asentía con la cabeza. Es verdad, doña Ivone. Mi abuela también empezó así, olvidando cosas pequeñas. Hasta que la insinuación de que estaba perdiendo mis facultades mentales fue como un veneno de efecto lento. Comencé a dudar de mí misma, a cuestionar mis propias percepciones. Cuando notaba dinero faltando en mi cartera, pensaba, ¿acaso gasté y olvidé cuando desaparecían objetos? Un collar de perlas que Jorge me dio en nuestro aniversario de 30 años. Un reloj antiguo que perteneció a mi padre. Pequeñas joyas familiares. Revisaba toda la casa, convencida de que las había guardado en algún lugar y olvidado. Fue mi antigua colega de trabajo, Margarida, quien primero notó lo que estaba sucediendo. Nos encontramos en la Plaza Sinimbu una mañana de domingo, donde solía ir a alimentar a las palomas. Un hábito tonto tal vez, pero que me daba algún propósito en esos días vacíos. Ella se sentó a mi lado en el banco y, después de unos minutos de charla trivial, tomó mis manos y preguntó directamente, «Ivone, ¿estás bien? Pareces más delgada y esos moretones en tu brazo, ¿qué pasó?» Los moretones eran el resultado de un accidente la semana anterior. Julio se había irritado cuando me negué a firmar un documento que trajo, alegando que era solo una formalidad del banco. Me agarró el brazo con tanta fuerza que sus dedos quedaron marcados en mi piel fina, ya castigada por la edad. Me golpeé contra la puerta del armario de la cocina. Mentí, tirando de la manga de la blusa para cubrir las marcas. Pero Margarida, con la perspicacia de quien ha trabajado décadas en enfermería, no se convenció. Esos no son moretones de un golpe, Ivone, son marcas de dedos. Alguien te sujetó con fuerza y no es la primera vez que noto moretones en ti. Las lágrimas vinieron sin aviso, rompiendo una represa de silencio que yo misma había construido allí, en ese banco de la plaza, bajo la mirada comprensiva de una amiga que conocía mi historia desde hacía más de 30 años. Dejé escapar la verdad que tanto me avergonzaba. Mi propio hijo me estaba maltratando física y emocionalmente, mientras drenaba mis ahorros de toda una vida. Margarida me abrazó en silencio, dejándome llorar hasta vaciar ese peso. Luego, con la objetividad práctica que siempre admiré en ella, comenzó a ayudarme a armar un rompecabezas cuyas piezas me resistía a encajar. Hagamos un ejercicio, sugirió. Anota durante una semana todo lo que entra y sale de tu cuenta. Guarda los recibos, los extractos.
La próxima semana nos encontramos aquí de nuevo y lo analizamos juntas. Eso fue lo que hice. Con un pequeño cuaderno escondido dentro de una lata de galletas, uno de los pocos lugares que Julio jamás revisaría, dado su desinterés por cualquier cosa en la cocina, comencé a registrar meticulosamente mis gastos e ingresos. El resultado fue aterrador. En solo un mes, más de $5.000 habían sido drenados de mi cuenta a través de retiros, transferencias y compras que jamás realicé. En nuestro próximo encuentro, le mostré las anotaciones a Margarida. Ella examinó cuidadosamente cada entrada y salida, su rostro endureciéndose a medida que comprendía la magnitud del problema. Yvonne, esto es un crimen. Tu hijo está cometiendo un crimen contra ti. Se llama abuso financiero contra ancianos. Es mucho más común de lo que la gente imagina, lamentablemente. Pero es mi hijo. Protesté débilmente aún atrapada en esa imagen idealizada del niño que un día acuné en mis brazos. Tal vez esté pasando por dificultades. Tal vez. No, Yvonne. Margarida interrumpió con firmeza. No hay justificación para eso. Las dificultades financieras no le dan a nadie el derecho de robar a su propia madre, de manipularla psicológicamente, de herirla. Ella tenía razón, por supuesto. Pero admitirlo significaba enfrentar una verdad demasiado dolorosa. El hombre que me estaba explotando no era un extraño, sino carne de mi carne, sangre de mi sangre. En las semanas siguientes, comencé a implementar pequeños cambios. Primero cambié la cerradura de mi habitación, alegando que la antigua tenía problemas. Luego empecé a guardar mis documentos importantes en una pequeña caja con llave, escondida debajo de una tabla suelta en el suelo del armario. También comencé a mencionar casualmente el nombre de Margarida en conversaciones con Julio. Margarida viene a visitarme mañana. Decía incluso cuando no era verdad, solo para establecer que no estaba completamente sola, que había alguien pendiente de la situación. Noté cómo él se incomodaba visiblemente con esas menciones, cómo su comportamiento se volvía más controlado cuando sabía que tendría contacto con otras personas. Fue a través de Margarida que conocí a don Antonio Barros, un viudo que vivía a 2 casas de la mía. Él había pasado por una situación similar con su sobrino y se convirtió en un importante aliado. Antonio me ayudó a instalar discretamente nuevas cerraduras en las puertas traseras y me enseñó a usar la aplicación del banco en el celular para que pudiera monitorear mi cuenta sin depender de los extractos impresos que Julio frecuentemente desaparecía. El control que Julio ejercía sobre mí se intensificó. Aparecía sin avisar en horarios imprevisibles, como si me estuviera vigilando. Cuestionaba mis salidas. ¿A dónde vas tan arreglada, mamá? ¿No estás demasiado vieja para andar paseando por ahí? Fernanda comenzó a ofrecer ayuda con las tareas del hogar, lo que significaba hurgar en mis armarios, mis cajones, mis pertenencias personales. Comenzaron a traer compras a mi casa, alimentos que no había pedido, ropa que no combinaba con mi estilo. No tienes que agradecer, mamá. Es lo mínimo que podemos hacer por ti, decía Julio con falsa generosidad. Más tarde descubrí que esas compras se hacían con mi propio dinero. A través de una tarjeta adicional que él había solicitado sin mi conocimiento. Las intimidaciones se volvieron más frecuentes. Cuando cuestionaba algún gasto o me negaba a firmar algún documento, Julio alzaba la voz, golpeaba puertas, incluso llegaba a romper objetos. Mira lo que me haces hacer, gritaba después de lanzar un marco de fotos contra la pared, como si yo fuera la culpable de su explosión de ira. En una ocasión particularmente tensa, encontré a Fernanda usando mis joyas, piezas que Jorge me había dado con un enorme valor sentimental, además del financiero. Cuando le pedí que las devolviera, ella fingió sorpresa. Pero, señora Yvonne, fue usted misma quien me dio estas joyas de regalo la semana pasada, ¿no se acuerda? El gaslighting era tan descarado que por un momento llegué a dudar de mi propia realidad. ¿Acaso realmente le había dado esas joyas y lo había olvidado? Fue en ese periodo que comencé a sentir síntomas físicos del estrés constante, insomnio, pérdida de apetito, palpitaciones, perdí peso. Mis manos temblaban cuando escuchaba la llave de Julio en la puerta. Desarrollé el hábito de hablar sola, ensayando confrontaciones que nunca tenía el valor de realizar. Mi presión arterial, normalmente estable, comenzó a oscilar peligrosamente. Durante una consulta de rutina, el doctor Paulo Ribeiro, que me había estado atendiendo durante años, notó mi deterioro.
Señora Yvonne, algo está mal. Sus exámenes muestran signos de estrés severo. Su presión está descompensada. Ha perdido casi 8 kilogramos desde la última consulta. ¿Qué está pasando? Fue la primera vez que le conté a alguien fuera de mi círculo inmediato lo que estaba viviendo. El doctor Paulo escuchó atentamente sin interrumpir, solo tomando notas ocasionales. Cuando terminé, cerró el expediente y me miró con seriedad. Señora Yvonne, lo que usted está describiendo es una forma de violencia doméstica y está afectando seriamente su salud. Como médico, tengo la obligación de reportar casos así. Entré en pánico. No, doctor, por favor, no haga eso. Es mi hijo, mi único hijo, hombre. Si las autoridades se involucran, él nunca me perdonará. El doctor Paulo respiró hondo, claramente dividido entre sus obligaciones profesionales y mi súplica desesperada. Respetaré su deseo por ahora, pero quiero que sepa que hay recursos disponibles. El Centro de Apoyo a la Persona Mayor puede ayudar sin necesariamente involucrar a la policía de inmediato. Me entregó una tarjeta con la dirección del centro y me hizo prometer que al menos lo visitaría. Solo para conversar. Enfatizó. Nadie tomará ninguna acción sin su consentimiento. Fue en el centro de apoyo donde conocí a Beatriz Santos, una trabajadora social de solo 29 años, pero con una madurez y comprensión que iban mucho más allá de su edad. Beatriz me explicó los diferentes tipos de violencia contra los ancianos y cómo a menudo se superponen. Violencia financiera, psicológica, física. Señora Yvonne, lo que está viviendo no es culpa suya. Me aseguró durante nuestra primera conversación. Y usted no está sola. Desafortunadamente vemos casos así a diario. Beatriz me ayudó a entender que el comportamiento de Julio no era resultado de algo que yo había hecho o dejado de hacer como madre. Era una elección consciente de él, posiblemente facilitada por problemas personales, pero aún así una elección. La violencia contra los ancianos a menudo comienza cuando el agresor enfrenta problemas financieros o de dependencia química. Ella explicó, ha notado cambios en el comportamiento de su hijo en los últimos años. ¿Señales de uso de alcohol o drogas, problemas en el trabajo, deudas? Fue como si un interruptor se encendiera en mi mente. Julio había perdido el empleo en la constructora donde trabajaba desde hacía casi 2 años, pero siempre decía que estaba trabajando en proyectos independientes. Las salidas nocturnas se volvieron más frecuentes. Regresaba con los ojos rojos, irritable. Fernanda a menudo se quejaba de cuánto dinero gastaba con sus amigos. Creo que mi hijo puede tener problemas con las drogas, le confesé a Beatriz. La voz se me quebró por el dolor de esa realización y está usando mi dinero para mantener ese vicio. Beatriz lo sintió con compasión. Es una posibilidad que debemos considerar, pero independientemente de la causa, usted no merece ser tratada así y tenemos que garantizar su seguridad y bienestar primero. En las semanas siguientes, con la orientación de Beatriz, comencé a reconstruir mis defensas. Obtuve nuevos documentos sin informar a Julio. Abrí una cuenta en otro banco donde transfería pequeñas cantidades siempre que podía. Lo más importante, contacté a mi hija Claudia. Claudia y yo nos habíamos distanciado en los últimos años. Su carrera de abogada en Recife la mantenía ocupada y nuestras conversaciones telefónicas se volvieron cada vez más esporádicas. Además, había tensión entre nosotras debido a mi tendencia a favorecer a Julio, como ella solía señalar. Cuando finalmente reuní el valor para llamar y contarle lo que estaba sucediendo, el silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Después de unos segundos que parecieron eternos, escuché su voz quebrada. «Mamá, ¿por qué no me contaste antes? Estoy tomando el primer autobús a Maceió mañana mismo». La llegada de Claudia fue como una ráfaga de aire fresco en una casa cerrada durante años. Cuando la vi desembarcar en la terminal de autobuses con su postura firme y su pequeña maleta de viaje, sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza. Mi hija siempre tuvo esa presencia. Decidida, segura e incapaz de ser intimidada. Jorge solía decir que nació con el espíritu de una abogada mucho antes de elegir la profesión. «Mamá, estás tan delgada». Fueron sus primeras palabras al abrazarme. Sus ojos recorrieron mi rostro, notando cada nueva arruga, cada signo del estrés que había vivido. Me senté a su lado en el taxi y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentirme segura.
El camino a mi casa estuvo lleno de actualizaciones superficiales. Hablamos sobre su trabajo en el bufete de abogados, sobre el clima de Maceió en comparación con el de Recife, sobre la vista al mar que tanto extrañaba. Evitamos el tema principal hasta que estuvimos protegidas por las paredes de mi casa, o lo que quedaba de mi hogar, ahora transformado en un campo minado emocional. Necesitamos hablar donde no podamos ser interrumpidas, declaró Claudia mientras colocaba la maleta en la habitación de huéspedes. Tomé mi abrigo y sugerí un paseo por la playa de Pajusara. El sonido de las olas siempre tuvo un efecto calmante en mí y necesitaba esa tranquilidad para contar la historia completa sin desmoronarme. Caminamos descalzas por la arena aún tibia del día, observando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Los vendedores de coco ya recogían sus puestos y los pescadores preparaban sus barcos para la pesca nocturna. Fue allí con el mar de testigo que desenterré todas las verdades que había intentado esconder primero de mí misma y luego del mundo. Comenzó con pequeños préstamos. Expliqué mientras caminábamos lentamente por la orilla. $200 aquí, 300 allá. Siempre prometía devolverlo en el próximo pago. ¿Y cuándo te diste cuenta de que era más que eso? Claudia preguntó, su voz tranquila contrastando con la evidente tensión en sus hombros. Creo que siempre lo supe en el fondo, confesé. Pero admitirlo significaría aceptar que mi hijo me estaba robando. La palabra flotó entre nosotros, pesada como plomo. Robar. Mi propio hijo me estaba robando. No era solo dinero, sino mi dignidad, mi independencia, mi paz. Le conté sobre los moretones que escondía bajo mangas largas, incluso en el calor de Maceió, sobre las amenazas veladas cuando me negaba a firmar documentos, sobre el miedo constante que se había convertido en mi compañero diario. Hablé sobre las noches en vela, el apetito perdido, el temblor en las manos que había surgido en los últimos meses. Le mostré mi pequeño cuaderno de notas donde registraba meticulosamente cada centavo que entraba y salía de mi cuenta, cada objeto que desaparecía misteriosamente de mi casa. Claudia me escuchaba en silencio, su rostro transformándose en una máscara de indignación creciente. Cuando terminé se detuvo abruptamente y se volvió hacia mí. Esto se acaba hoy, mamá, declaró con una convicción que me recordó a Jorge en sus momentos más decididos. No voy a permitir que él siga haciéndote esto. No voy a permitir que nadie te haga esto. Al día siguiente, mientras Julio estaba fuera, presumiblemente gastando más de mi dinero en sus proyectos o vicios, Claudia y yo fuimos al Banco Nordeste. Rafael Costa, el gerente que me conocía desde hace años, se mostró visiblemente perturbado al revisar juntos el estado completo de mi cuenta de los últimos meses. Y Bonnie, esto es muy grave, comentó señalando una serie de transferencias electrónicas realizadas a una cuenta que nunca había autorizado. Alguien claramente tiene acceso a tu información bancaria y está realizando operaciones fraudulentas. Ese alguien es mi hijo. Respondí, la vergüenza quemando mis mejillas. Mi propio hijo, Rafael. El silencio que siguió fue roto por el tono profesional de Claudia. Queremos documentar todo. Cada transacción no autorizada, cada centavo retirado sin el consentimiento de mi madre, y queremos saber cuáles son las opciones legales. Rafael explicó los procedimientos para impugnar las transacciones fraudulentas, la posibilidad de recuperar parte del dinero y las medidas de seguridad que podríamos implementar de inmediato. Bloqueo de la tarjeta adicional que Julio había solicitado a mi nombre, cambio de todas las contraseñas, creación de alertas para cada movimiento en la cuenta. También debería considerar presentar una denuncia, sugirió con cautela, notando mi vacilación. Sé que es difícil, tratándose de un familiar, pero es un procedimiento necesario para proteger tus derechos. Salimos del banco con una carpeta llena de extractos, comprobantes y declaraciones. Claudia, siempre práctica, sugirió nuestro próximo paso. Necesitamos evidencia concreta, mamá. Tu palabra contra la suya no será suficiente, especialmente considerando que él ya intentó desacreditarte, insinuando problemas de memoria. Fue así que esa misma tarde instalamos discretamente 2 pequeñas cámaras en la sala y una en mi habitación. Equipos modernos casi imperceptibles, que Claudia pidió por internet y recibió en la casa de una colega abogada en Maceió. Graban cuando detectan movimiento y envían el vídeo directamente a esta aplicación en tu celular y en el mío, explicó, mostrándome cómo acceder a las imágenes. Mantendremos esto entre nosotras. Nadie más necesita saber.
Las cámaras fueron solo el comienzo. En los días siguientes implementamos un plan meticuloso para documentar cada aspecto del abuso que había estado sufriendo. Claudia fotografió los moretones en mis brazos, registró las fechas y circunstancias en que ocurrieron. Grabamos las llamadas telefónicas cuando Julio llamaba exigiendo dinero. Catalogamos los objetos desaparecidos de la casa con fotos antiguas que probaban que me pertenecían. No es solo por el dinero, mamá. Claudia me dijo mientras organizábamos las pruebas. Es por tu seguridad. Su comportamiento está escalando. Hoy son empujones y apretones en el brazo. Mañana puede ser mucho peor. Sus palabras me provocaron escalofríos. En el fondo sabía que tenía razón. Había notado la progresión de la violencia, como cada episodio se volvía un poco más intenso que el anterior. La ira de Julio parecía crecer cada día, alimentada, tal vez por sus propios fracasos, por problemas que nunca compartió conmigo. En una mañana particularmente fría para los estándares de Maceió, me senté con Claudia en el patio trasero, un lugar que Julio rara vez frecuentaba. Con tazas de café caliente en las manos, ella abordó el tema que tanto evitaba. Mamá, necesitamos hablar sobre la posibilidad de denunciarlo formalmente. Comenzó, su voz suave pero firme. Lo que él está haciendo es un crimen, abuso financiero contra ancianos, violencia psicológica, amenazas, hay leyes específicas para proteger a personas en su situación. Mi corazón se contrajo. ¿Denunciar a mi propio hijo a la policía? La idea parecía impensable. A pesar de todo, seguía siendo mi niño. El mismo que un día llevé a casa en una manta azul, que acuné en noches de fiebre, que enseñé a caminar, a leer, a soñar. No puedo, Claudia, murmuré con lágrimas amenazando con escapar. Es tu hermano. Es mi hijo. Sí, él es mi hermano. Respondió Claudia con una profunda tristeza en sus ojos. Y está destruyendo a la madre que nos crió con tanto amor. Eso no puedo aceptar. Ella no insistió más ese día, entendiendo mi dilema. En su lugar, sugirió una alternativa. Busquemos ayuda especializada. Hay una comisaría específica para casos de violencia contra ancianos y mujeres. Podemos hablar con ellos, entender cuáles son las opciones, sin necesariamente presentar una denuncia formal. Ahora, a la mañana siguiente, conocí a la delegada Renata Campos. A diferencia de la imagen severa que esperaba de una policía, Renata tenía una sonrisa amable y ojos atentos que parecían ver más allá de las apariencias. Su oficina en la comisaría de la mujer tenía plantas en las esquinas y fotos de su familia sobre la mesa, pequeños toques de humanidad en un lugar que trataba con tanto dolor. Señora Ivone, primero quiero que sepa que lo que está pasando no es inusual, comenzó ofreciéndome un vaso de agua. Desafortunadamente vemos casos de violencia patrimonial y psicológica contra ancianos a diario, y la mayoría, como en su caso, involucra a familiares cercanos. Escuchó atentamente mientras narraba mi historia, Claudia complementando ocasionalmente con detalles legales o mostrando parte de las evidencias que habíamos recolectado. Con cada nueva revelación, el rostro de Renata se volvía más grave. Lo que me están mostrando configura múltiples crímenes, explicó después de examinar nuestra documentación. Tenemos aquí evidencias de apropiación indebida, violencia psicológica, amenazas y hay señales claras de un patrón de abuso que tiende a intensificarse. Pero ella nos presentó las posibles acciones legales, desde medidas de protección inmediatas hasta procesos penales completos. La elección es suya, doña Ivone, pero quiero que entienda que su seguridad es nuestra prioridad absoluta y, basándome en lo que veo, hay motivos para preocuparse. Salimos de la comisaría con un plan de contingencia y el número personal de Renata guardado en nuestros celulares para cualquier emergencia. Ella enfatizó que no duden en usarlo. En las semanas siguientes, las cámaras discretas capturaron evidencias aún más incriminadoras. Julio, sin saber de la vigilancia, se volvía cada vez más audaz. Una tarde, mientras supuestamente había salido para una consulta médica, en realidad estaba con Claudia en casa de don Antonio. Las cámaras lo grabaron revisando metódicamente mis cajones, encontrando mi nueva tarjeta bancaria que había escondido entre las páginas de un libro y fotografiándola desde todos los ángulos. En otra ocasión, capturamos una conversación perturbadora entre él y Fernanda en mi sala de estar. Necesitamos actuar rápido, decía Julio, su voz baja pero audible. Ella está sospechando y esa entrometida de Claudia no se va.
¿Cuánto crees que puedes transferir antes de que ella se dé cuenta?, preguntó Fernanda, sentada cómodamente en el sofá que mi marido y yo compramos con tanto sacrificio. Quizás 10,000. Hay esa inversión que vence el próximo mes, si logro convencerla de hacer un retiro anticipado. ¿Y la casa? ¿Ya hablaste con el abogado sobre la transferencia? La mención de mi casa, el hogar donde crié a mis hijos, donde viví con Jorge, fue como un puñetazo en el estómago. Vimos el vídeo repetidamente. Claudia tomando notas detalladas, su rostro pálido de indignación. Están planeando quitarte tu casa, mamá, concluyó, su voz temblando de rabia. Esto ya no es solo sobre dinero. Quieren dejarte sin nada. Esa noche fue un punto de inflexión para mí. Sentada al borde de la cama que compartí con Jorge durante 4 décadas, mirando la foto de él en la mesita de noche, me pregunté qué haría él en esta situación. Jorge siempre fue un hombre justo que creía en las consecuencias de las acciones. Amar no significa permitir comportamientos destructivos, solía decir cuando necesitábamos disciplinar a los hijos. A la mañana siguiente comuniqué mi decisión a Claudia. Vamos a hacerlo. Vamos a denunciarlo formalmente. El alivio en su rostro fue evidente. ¿Estás segura, mamá? Sé lo difícil que es para ti. Estoy segura. No se trata solo de mí. Si no detenemos a Julio ahora, ¿quién será la próxima víctima? ¿Cuándo se acabe el dinero? Cuando tomen la casa, ¿él simplemente se detendrá o buscará a otra persona vulnerable para explotar? El plan se elaboró meticulosamente en las semanas siguientes. Con la orientación de la delegada Renata, preparamos una trampa que atraparía a Julio y Fernanda en flagrante. Cambiamos la contraseña de la tarjeta de crédito sin avisarles, sabiendo que eventualmente intentarían usarla. Las cámaras seguían grabando, cada nueva evidencia fortaleciendo nuestro caso. Beatriz Santos, la asistente social del Centro de Apoyo a la Persona Mayor, se convirtió en una aliada valiosa, ayudándonos a preparar la documentación necesaria para un posible proceso de interdicción reversa, donde en lugar de que Julio tomara control de mis finanzas, alegando mi incapacidad, como sospechábamos que era su plan, solicitaría que él fuera legalmente impedido de gestionar recursos financieros debido a su comportamiento comprobadamente abusivo. Rafael, el gerente del banco, reunió todos los registros de transacciones sospechosas de los últimos 2 años, creando una línea de tiempo alarmante que mostraba cómo los retiros y transferencias habían aumentado gradualmente, coincidiendo con los periodos en que Julio mostraba señales de dificultades financieras. El doctor Paulo Ribeiro, mi médico, proporcionó un informe detallado documentando los efectos físicos y psicológicos que el abuso había causado. Pérdida de peso significativa, presión arterial descontrolada, insomnio crónico, signos de depresión y ansiedades severas. Don Antonio, mi vecino y amigo, preparó una declaración sobre los cambios que observó en mí a lo largo de los meses, los gritos que frecuentemente escuchaba provenientes de mi casa. Las veces que me encontró llorando en el jardín. Era como armar un rompecabezas macabro de mi propia vida. Cada pieza revelaba un aspecto del pesadilla que había normalizado, aceptado como mi destino. La imagen completa era devastadora. Había sido metódicamente explotada, manipulada y abusada por mi propio hijo durante años. Una semana antes del enfrentamiento final, tuve un sueño vívido con Jorge. Estábamos sentados en la terraza de nuestra antigua casa de playa, observando la puesta de sol. No dijo nada, solo tomó mi mano y sonrió con esa sonrisa que siempre me decía que todo estaría bien. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una sensación de paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si hubiera recibido su bendición silenciosa para lo que estaba a punto de hacer. El desencadenante que iniciaría nuestra trampa llegó de forma inesperada. En una mañana de sábado, mientras regaba las plantas del jardín, mi celular sonó. Era Julio, su voz alternando entre rabia y pánico. Mamá, la tarjeta fue rechazada. Estoy en el shopping patio Alagoas con Fernanda, tratando de pagar las compras y el sistema dice que la contraseña es incorrecta. ¿Cambiaron la contraseña sin avisarme? Respiré hondo, mi corazón acelerado, pero mi voz sorprendentemente firme. Sí, Julio. Cambié la contraseña. Hubo un momento de silencio aturdido al otro lado de la línea, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Entonces la explosión. Cambiaste la contraseña de la tarjeta, vieja idiota.
Dime la contraseña antes de que haga algo contigo. Las palabras cargadas de odio y amenaza resonaron en el teléfono. Deberían aterrorizarme como había sucedido tantas veces antes. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez no estaba sola. Esta vez tenía un plan. No voy a darte la contraseña, Julio. Respondí con una calma que lo enfureció aún más. Ese dinero es mío, fruto de mi trabajo como enfermera durante 40 años. ¿Te vas a arrepentir de esto, mamá? Estamos volviendo a casa ahora y vamos a resolver esto de una vez por todas. Colgué el teléfono, mis manos temblando, no de miedo, sino de adrenalina. Inmediatamente llamé a Claudia. Estaba reunida con la delegada Renata en la comisaría de la mujer, finalizando los últimos detalles de nuestro plan. Él mordió el anzuelo. Anuncié. Están volviendo a casa ahora. Es hora. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. Renata movilizó a 2 policías. Rafael vino del banco con todos los documentos necesarios. Beatriz llegó del centro de apoyo, trayendo consigo formularios ya llenos para medidas de protección de emergencia. Claudia coordinaba todo con la eficiencia de una directora de orquesta, asegurándose de que cada persona estuviera en posición cuando Julio y Fernanda llegaran. Me senté en mi sillón favorito en la sala de estar, aquel desde donde podía ver el mar a través de la ventana. Había una extraña calma dentro de mí. Ahora el miedo que me había acompañado tanto tiempo se había transformado en una determinación serena. Fuera cual fuera el resultado de aquel día, estaba recuperando el control de mi vida. Defendía no solo mi derecho a vivir con dignidad, sino que honraba la memoria del amor que Jorge y yo construimos, del hogar que creamos, de la familia que soñamos tener. Mientras esperaba, observé un pequeño colibrí en el jardín. Sus alas batiendo tan rápido que parecían invisibles. Su cuerpo diminuto flotando con impresionante estabilidad frente a una flor de hibisco, tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo. Sonreí para mí misma. Tal vez éramos un poco parecidos, yo y aquel pájaro diminuto. El sonido de un coche estacionándose bruscamente en la entrada anunció su llegada. Era hora de enfrentar a mi hijo y mostrar que esta vieja idiota finalmente había recordado su propio valor. La puerta principal se cerró con suficiente fuerza para hacer temblar las fotografías en la pared. Los pasos pesados de Julio resonaron por el pasillo, seguidos del clic metálico de los tacones de Fernanda en el piso de cerámica. Mi corazón se aceleró, pero me mantuve firme en el sillón. Las personas estratégicamente ubicadas por la casa permanecieron en silencio, esperando mi señal. «Mamá». La voz de Julio tronó antes de entrar en la sala. «¿Qué tontería es esta con la tarjeta?». Cuando finalmente apareció en el umbral de la puerta, su rostro estaba contorsionado en una máscara de furia que había aprendido a temer. Fernanda estaba justo detrás, su mirada alternando entre irritación y un nerviosismo mal disimulado. Se congelaron momentáneamente al verme sentada con calma, como si presintieran algo diferente en el aire. «Hola, Julio». «Hola, Fernanda». Saludé con una tranquilidad que claramente los desconcertó. «Estuve esperando por ustedes. No me vengas con los olas». Julio avanzó arrojando las bolsas de compras al suelo. «Pasamos la mayor vergüenza en la caja del centro comercial porque decidiste cambiar la contraseña de la tarjeta sin avisar a nadie. ¿Desde cuándo entiendes algo de bancos para estar metiendo las manos en las contraseñas?». «Desde que empecé a darme cuenta de que mi dinero desaparecía misteriosamente», respondí manteniendo mi voz controlada. «Dinero que trabajé 40 años para ganar, ahorrando cada centavo mientras cuidaba de personas enfermas en la Santa Casa». Julio rió, esa risa burlona que se había convertido en su sello en los últimos años. «Ah, ahí vienes con esa historia de nuevo. Trabajé tanto, me sacrifiqué tanto». Se burló, imitando mi voz de forma cruel. «¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Vives en el pasado y eres tan terco y confuso que ni te das cuenta cuando la gente intenta ayudarte». «¿Ayudarme?». Repetí la palabra lentamente como si estuviera probando su sabor. «¿Así es como llamas a lo que has estado haciendo, Julio? ¿Ayuda?». Él intercambió una mirada rápida con Fernanda, que parecía cada vez más incómoda. «¿De qué estás hablando ahora, Fernanda? Esto es lo que tengo que aguantar». Ella está cada vez más paranoica. «No estoy paranoica, hijo.
Estoy perfectamente lúcida. Me incliné ligeramente hacia adelante. Lúcida lo suficiente para entender que tú y Fernanda me han estado robando sistemáticamente durante más de 2 años. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Vi el rostro de Julio pasar por una rápida sucesión de expresiones. Sorpresa, negación, ira y finalmente una arrogancia calculada. Estás escuchando la locura que estás diciendo, robándonos a quienes te cuidamos todos los días. Se volvió hacia Fernanda, buscando apoyo. ¿Ves? Te dije que se estaba volviendo senil. Dentro de poco ni recordará nuestros nombres. Recuerdo perfectamente los nombres, respondí con calma. Así como recuerdo cada objeto que ha desaparecido de esta casa, el broche de oro que era de mi abuela, el reloj que tu padre recibió al jubilarse, las pulseras que dijiste que probablemente perdí, pero que aparecen en las fotos del cumpleaños de Fernanda en Instagram. Sus ojos se entrecerraron. Una nueva tensión evidente en su cuerpo. ¿Ahora estás revisando nuestras redes sociales invadiendo nuestra privacidad? ¿Privacidad? Me tocó reír, aunque sin humor. Hablas de privacidad después de revolver mis cajones cuando no estoy. Después de tomar mi tarjeta sin permiso, después de falsificar mi firma en documentos bancarios. Julio dio 2 pasos hacia mí, su dedo índice apuntando acusadoramente a mi cara. Ten cuidado con lo que estás insinuando, madre. Mucho cuidado. La amenaza era clara en su voz, en su postura. En otros tiempos habría retrocedido, pedido disculpas, hecho cualquier cosa para calmar la situación, pero no hoy. Hoy estaba finalmente lista para enfrentarlo. No estoy insinuando nada, Julio. Estoy afirmando y tengo pruebas. Saqué mi celular de la mesita al lado, presioné algunos botones y le mostré la pantalla. Era un vídeo de él mismo, capturado por la cámara oculta 3 días antes, revisando mi cajón de documentos y fotografiando mi nueva tarjeta bancaria. El efecto fue inmediato. Julio palideció visiblemente, sus ojos abiertos en shock. Fernanda se llevó la mano a la boca como si intentara contener un grito. ¿Qué demonios es esto? ¿Me has estado espiando? Su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado antes. Miedo. Esto es ilegal. No puedes instalar cámaras ocultas sin avisar a las personas. ¿Ilegal? Repetí sintiendo una ola de indignación subir por mi garganta. ¿De verdad quieres hablar sobre lo que es legal o no, Julio? Después de todo lo que hiciste, deslicé el dedo por la pantalla del celular, mostrando más vídeos. Él y Fernanda discutiendo sobre cuánto podrían sacar de mi cuenta antes de que me diera cuenta. Él escondiendo mis joyas en la mochila, él gritándome en un episodio particularmente violento, empujándome contra la pared cuando me negué a firmar un documento. Tengo todo documentado. Continué, mi voz ganando fuerza. Cada transacción bancaria no autorizada, cada objeto robado, cada amenaza, cada marca que dejaste en mis brazos cuando me sujetaste con demasiada fuerza. Fernanda comenzó a retroceder lentamente hacia la puerta, su expresión de pánico creciente. Julio, vámonos. Esto no está bien. Necesitamos. Cállate. Gritó sin mirarla. Sus ojos fijos en mí, una furia creciente reemplazando el miedo inicial. No vas a ir a ninguna parte. ¿Y tú? Me volvió a señalar. Me entregarás ese teléfono ahora mismo y después tendremos una conversación seria sobre respeto. Dio un paso más hacia mí, su postura amenazante. Fue en ese momento que finalmente di la señal. 3 golpes suaves en el brazo del sillón. Como actores esperando su señal, las personas que estaban escondidas en la casa aparecieron simultáneamente. La delegada Renata Campos y 2 policías uniformados entraron por la puerta de la cocina. Claudia apareció del pasillo que conducía a las habitaciones. Su rostro era una máscara de determinación profesional. Rafael, el gerente del banco, y Beatriz, la trabajadora social, salieron de la oficina de atrás. Don Antonio, mi vecino y amigo, estaba posicionado cerca de la puerta principal, bloqueando cualquier intento de fuga. La conmoción en el rostro de Julio fue algo que jamás olvidaré. Sus ojos saltaban de una persona a otra, como un animal acorralado, buscando desesperadamente una salida. ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceó, dando un paso atrás.
¿Quiénes son estas personas? Julio Peixoto. La delegada Renata dio un paso al frente, su voz calmada pero firme. Estamos aquí a pedido de su madre, quien ha presentado graves acusaciones en su contra y de su esposa. Tenemos evidencias sustanciales de delitos de abuso financiero a ancianos, violencia psicológica, amenazas y apropiación indebida. Esto es ridículo. Julio estalló, su rostro ahora rojo de ira. Ella está confundida, no sabe lo que dice. Probablemente ni recuerda lo que comió en el desayuno. Tomé café con tostadas y el té de manzanilla que me trajo don Antonio. Respondí con calma. Y recuerdo perfectamente cada centavo que me quitaste, cada mentira que contaste, cada vez que me hiciste sentir pequeña e inútil, para que pudieras seguir explotándome. Señora Peixoto, uno de los policías se dirigió a mí respetuosamente. ¿Desea formalizar la denuncia ahora? Miré a Julio. No al hombre furioso y manipulador frente a mí, sino al niño que una vez llevé en brazos, que enseñé a caminar, que consolé después de pesadillas. Por un breve momento, dudé. ¿Realmente podría enviar a mi propio hijo a la cárcel? Como si leyera mis pensamientos, Claudia se acercó y puso su mano en mi hombro. Mamá, no necesitas decidir todo ahora. Tenemos opciones. La delegada Renata asintió. Podemos comenzar con medidas de protección, una orden de restricción que le impedirá acercarse a usted o a su hogar. Esto le dará tiempo para pensar en el siguiente paso. Julio, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, cambió abruptamente de táctica. Su rostro se transformó en una máscara de arrepentimiento, los ojos súbitamente llenos de lágrimas. Mamá, por favor, imploró. Su voz ahora entrecortada. Esto es un enorme malentendido. Nunca quise hacerte daño. Estoy pasando por dificultades, lo sabes. Perdí mi trabajo, tengo deudas. Solo estaba tratando de ayudarnos. Era la primera vez que admitía explícitamente las dificultades financieras, confirmando mis sospechas. Pero algo en su actuación sonaba falso. Los ojos calculadores detrás de las lágrimas, la forma en que ocasionalmente lanzaba miradas furtivas hacia la puerta. Si tenía problemas, ¿por qué no habló conmigo honestamente?, pregunté, mi voz más suave, pero no menos firme. ¿Por qué recurrió a mentiras, manipulación y robo? ¿Por qué me hizo sentir loca cuando cuestionaba dónde estaba mi dinero? ¿Por qué me amenazó cuando intenté proteger lo poco que aún me quedaba? No tenía respuestas reales, solo más excusas vacías y acusaciones veladas. Fernanda permanecía en silencio, visiblemente tratando de distanciarse de la situación, como si no hubiera sido cómplice todo este tiempo. La delegada Renata finalmente intervino. Señor Peixoto, señora Meirelles, necesitaremos que nos acompañen a la comisaría para prestar declaraciones. Con base en las evidencias ya recolectadas y en los testimonios de los testigos aquí presentes, hay elementos suficientes para justificar su detención preventiva mientras se investiga el caso. ¿Detención? La voz de Julio subió al hablar en serio. Soy su hijo. Todo lo que hice fue por su bien. Por mi bien. Me levanté lentamente del sillón, sintiendo las miradas de todos sobre mí. ¿Fue por mi bien que me hiciste ahorrar en medicamentos mientras gastabas mi dinero en restaurantes caros? ¿Fue por mi bien que escondiste mis joyas familiares para regalar a tu esposa? ¿Fue por mi bien que me hiciste dudar de mi propia cordura cuando comenzaba a darme cuenta de tus golpes? Di un paso hacia él, sintiendo una fuerza que no sabía que aún poseía. Traicionaste mi confianza de la peor manera posible, Julio. Te aprovechaste de mi amor de madre, de mi vulnerabilidad después de que tu padre murió, de mi soledad. Usaste contra mí todo lo que debiste haber usado para protegerme. Las lágrimas que corrían por mi rostro eran ahora de una tristeza profunda, pero también de liberación. Lo que más duele no es el dinero perdido o los objetos robados. Es saber que mi propio hijo, a quien crié con tanto amor, fue capaz de tratarme así. Hubo un momento de silencio absoluto en la sala. Incluso los policías, acostumbrados a situaciones difíciles, parecían conmovidos por la escena. Julio abrió la boca varias veces, como si buscara palabras que pudieran revertir la situación, pero nada salió. Fue Fernanda quien finalmente rompió el silencio. Quiero colaborar, dijo de repente para sorpresa de todos, especialmente de Julio. No sabía que había llegado a este punto.
Él dijo que habías acordado con todo, que solo estaba ayudando a administrar tus finanzas, porque ya no podías. Eres una traidora. Julio explotó avanzando hacia ella con los puños cerrados. Los policías intervinieron rápidamente, conteniéndolo antes de que pudiera alcanzarla. La escena que siguió fue caótica. Julio gritando y forcejeando, mientras los policías lo esposaban. Fernanda llorando en un rincón. Rafael y Beatriz recolectando más evidencias para el proceso. Don Antonio consolándome con palabras amables. En medio de ese torbellino, una extraña calma se apoderó de mí. Era como si, después de años navegando en aguas turbulentas, finalmente avistara la costa. No era el final feliz que soñé. ¿Qué madre sueña con ver a su hijo siendo llevado esposado de su propia casa? Pero era el fin de una pesadilla que había consumido mi vida por demasiado tiempo. Cuando los policías finalmente salieron llevando a Julio y a Fernanda, la casa quedó en un silencio casi surrealista. Claudia se sentó a mi lado en el sofá, sosteniendo mis manos entre las suyas. Fuiste increíble, mamá, susurró. Tan fuerte, tan valiente. No me siento valiente, confesé. Me siento vacía, como si algo dentro de mí hubiera muerto hoy. Algo murió, ella asintió suavemente. Una ilusión. La idea de que tenemos que aceptar abusos solo porque vienen de quienes amamos. Pero ahora algo nuevo puede nacer en su lugar, tu libertad, tu dignidad. En los días que siguieron, experimenté una montaña rusa de emociones. Hubo momentos en que dudaba de mi decisión, en que el corazón de madre gritaba más fuerte que la razón, en que despertaba en medio de la noche con la imagen de Julio niño, pidiendo dormir en mi cama después de una pesadilla. Hubo otros momentos en que la rabia predominaba. Cuando revisaba mentalmente cada humillación, cada manipulación, cada abuso que soporté en silencio tanto tiempo, Claudia permaneció a mi lado durante todo el proceso. Me ayudó a recuperar parte del dinero a través de disputas bancarias, a catalogar y registrar los objetos robados, a obtener medidas de protección que garantizaban que Julio no podría acercarse a mí ni a mi casa por al menos 6 meses. Rafael, el gerente del banco, implementó medidas adicionales de seguridad en mi cuenta, asegurando que solo yo pudiera autorizar movimientos. Beatriz, la asistente social, me inscribió en un grupo de apoyo para personas mayores que habían pasado por situaciones similares. Fue impactante descubrir cuántas historias parecidas a la mía existían, muchas veces silenciadas por la vergüenza o el miedo. Don Antonio se convirtió en una presencia constante, trayendo pequeños almuerzos sorpresa, acompañándome en caminatas por la playa de Pajusara, haciéndome reír con sus historias de cuando era pescador en su juventud. Su amistad simple y genuina fue un bálsamo para mi alma herida. Una semana después del enfrentamiento, recibí una llamada inesperada. Era de la prisión donde Julio estaba detenido preventivamente. Quería hablar conmigo. Mi primer impulso fue rechazar, aún demasiado afectada para enfrentarle de nuevo. Pero Claudia sugirió que tal vez sería importante para mi proceso de sanación escuchar lo que tenía que decir. No necesitas perdonarlo, mamá. No necesitas olvidar lo que pasó. Pero tal vez escucharle pueda traer algún tipo de cierre. La sala de visitas de la prisión era fría e impersonal. Me senté frente a un vidrio divisorio, el teléfono en una mano, la otra sosteniendo firmemente la de Claudia, que insistió en acompañarme. Cuando Julio entró apenas lo reconocí. En solo una semana, parecía haber envejecido años. Su rostro demacrado, ojeras profundas, la mirada derrotada. Tomó el teléfono de su lado, dudó un momento y luego dijo: «Hola, mamá». Su voz sonaba pequeña, carente de la arrogancia que se había vuelto su sello. Por un momento no supe qué responder. Parte de mí quería gritar, exigir explicaciones por cada abuso. Otra parte solo quería llorar por la pérdida del hijo que conocí un día. ¿Por qué, Julio? Fue todo lo que logré preguntar. Mi voz temblorosa. Él bajó la mirada, incapaz de mantener contacto visual. Comencé con deudas pequeñas, apuestas en línea. Pensé que sería solo una vez que devolvería antes de que te dieras cuenta, pero una vez se convirtió en 2 en 10. Cuando me di cuenta, estaba hundido. Perdí el control. No era una justificación, solo un vistazo al proceso que lo llevó por ese camino. Continuamos hablando durante casi una hora.
No hubo grandes revelaciones ni pedidos dramáticos de perdón, solo fragmentos de verdad emergiendo lentamente, como piezas rotas de un espejo que nunca más reflejaría la misma imagen. Al final de la visita, cuando estaba a punto de colgar el teléfono, Julio dijo algo que se quedó conmigo. Tenías razón, mamá. En todos esos años cuidando de los demás como enfermera, aprendiste a reconocer el dolor. Viste a través de mí, cuando ni yo mismo podía ver. Salí de la prisión emocionalmente exhausta, pero con una extraña sensación de paz. El camino de regreso a casa fue silencioso, Claudia respetando mi espacio para procesar todo lo que había sucedido. Cuando llegamos me senté en la terraza y observé el mar a lo lejos, su ritmo constante imperturbable. Esa noche soñé con Jorge nuevamente. Éramos jóvenes caminando por la playa con Claudia y Julio, aún niños, corriendo delante de nosotros. En el sueño Jorge me miró y dijo, ¿recuerdas lo que prometimos el día en que nacieron? ¿Que haríamos cualquier cosa para protegerlos, incluso de ellos mismos, si fuera necesario? Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una certeza renovada. El verdadero amor, ya sea de madre, esposa o amiga, no significa permitir abusos o aceptar malos tratos. A veces, la forma más profunda de amar a alguien es establecer límites claros, incluso cuando eso parte nuestro corazón. La llamada del centro comercial, que desencadenó todo, fue solo el punto culminante de una historia que se construía desde hace años en los rincones silenciosos de mi casa, en los susurros de duda que se sembraban en mi mente, en las pequeñas libertades que me fueron gradualmente arrebatadas. Cuando Julio gritó, cambiaron la contraseña de la tarjeta, vieja idiota. No imaginaba que esas palabras serían el último empujón que necesitaba para finalmente recordar mi valor, mi fuerza, mi dignidad como ser humano. Recordar que a los 67 años aún tenía el derecho de vivir sin miedo, sin manipulación, sin abuso. Ese recuerdo, doloroso como fue, se convirtió en mi liberación. Los 3 meses que siguieron a la detención de Julio fueron un periodo de profunda transformación en mi vida. Como enfermera durante 4 décadas, siempre creí entender el proceso de curación, las etapas predecibles de recuperación, la lenta reconstrucción de lo que fue dañado. Pero estar del otro lado, siendo yo la paciente tratando de regenerar heridas invisibles, me mostró cómo la curación emocional sigue caminos impredecibles, con recaídas, saltos inesperados y momentos de aparente estancamiento. El caso judicial avanzaba lentamente como engranajes oxidados en el sistema judicial. Fernanda había optado por colaborar con las investigaciones, proporcionando detalles sobre los esquemas financieros que Julio había ideado. A cambio, recibió una reducción en las acusaciones en su contra. Las pruebas eran tan sustanciales que el abogado de Julio sugirió un acuerdo, una confesión de culpabilidad a cambio de una pena más leve. En una mañana de cielo excepcionalmente azul, Claudia y yo nos reunimos con la delegada Renata para discutir los términos de ese acuerdo. Su oficina, que antes me parecía intimidante, ahora tenía un aire casi acogedor, familiar. Doña Ivone, con el acuerdo propuesto, su hijo cumpliría una pena de 2 a 3 años, con posibilidad de progresión a régimen semiabierto tras 8 meses, explicó Renata, sus ojos amables contrastando con la severidad del asunto. Además tendría que hacer restitución financiera completa y participar obligatoriamente en un programa de rehabilitación para abusadores. Miré mis manos en mi regazo. Manos envejecidas que un día acunaron a ese mismo hombre que ahora enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. Tenían manchas de la edad, venas prominentes, pequeñas cicatrices de una vida de trabajo, manos que contaban historias. ¿Y si no acepto el acuerdo?, pregunté. Mi voz más firme de lo que esperaba. Entonces vamos a juicio. Con las pruebas que tenemos, las posibilidades de condena son extremadamente altas. La pena sería considerablemente mayor, posiblemente de 5 a 8 años en régimen cerrado. Claudia cubrió mis manos con las suyas. Madre, la decisión es tuya. Cualquier camino que elijas, estaré a tu lado. Cerré los ojos por un momento, dejando que el peso de esa elección se asentara sobre mis hombros. No era solo sobre castigo o justicia, era sobre nuevos comienzos, sobre el tipo de futuro que quería construir a partir de las ruinas de mi pasado. Acepté el acuerdo, decidí finalmente, pero con una condición. Quiero que el programa de rehabilitación sea riguroso. Quiero informes mensuales sobre su progreso y que parte de la restitución financiera se destine a programas de apoyo a ancianos víctimas de abuso familiar.
Renata sonrió, un destello de admiración en sus ojos. Haremos que esto suceda, señora Yvonne. Su experiencia no solo ayudará a usted, sino potencialmente a muchos otros. Salí de esa reunión con una sensación que no podía nombrar de inmediato. No era alivio ni triunfo ni siquiera paz. Era algo más sutil, más profundo. La percepción de que había recuperado el control de mi propia narrativa. Mientras los procedimientos legales seguían su curso, comencé a reconstruir mi vida cotidiana, ladrillo por ladrillo. El primer paso fue recuperar mi independencia financiera. Rafael, el gerente del Banco Nordeste, se convirtió en un aliado invaluable en este proceso. Señora Yvonne, logramos rastrear aproximadamente el 85% de los valores desviados. Me informó durante una reunión en su acogedora oficina, decorada con fotos de su familia y plantas verdes. Con el acuerdo judicial, esos valores serán restituidos en su totalidad. Además, identifiqué algunas inversiones que su marido había hecho años atrás que continuaron generando. Usted tiene una reserva considerable a la que Julio no pudo acceder. Esa noticia fue como un rayo de sol rompiendo nubes pesadas. Jorge, incluso después de tantos años de su partida, aún encontraba formas de protegerme. La emoción apretó mi garganta cuando Rafael me mostró el extracto de esas inversiones. Inversiones modestas hechas hace 20 años, que con el tiempo y los intereses compuestos, se habían transformado en una suma que me garantizaría comodidad por los próximos años. Su marido era un hombre previsivo, comentó Rafael con una sonrisa amable. Especificó que estas inversiones solo podrían ser movidas con su firma presencial y biometría completa. Fue esta cláusula la que impidió que su hijo tuviera acceso a esos recursos. Salí del banco ese día con una sensación de seguridad que no había experimentado en años. En el camino a casa, paré en una floristería y compré un ramo de girasoles. Las flores favoritas de Jorge. Las coloqué frente a su fotografía en la sala de estar y por primera vez, desde su muerte, hablé con él sin lágrimas. Solo gratitud. Siempre pensaste en todo, ¿verdad? Incluso cuando no me daba cuenta. Murmuré hacia la sonrisa congelada en la fotografía. Gracias por cuidarme incluso después de partir. El segundo paso en la reconstrucción fue reconectar con la comunidad que había ido perdiendo gradualmente durante los años de aislamiento impuesto por Julio. El centro de apoyo a la persona mayor, donde conocí a Beatriz, se convirtió en un nuevo punto de anclaje en mi semana. Inicialmente asistía solo a las sesiones de asesoramiento individual. Beatriz, con su sabiduría, que parecía desproporcionadamente grande para su joven edad, me guió a través de los laberintos del trauma y la culpa que aún cargaba. Señora Yvonne, usted necesita entender que no creó a un abusador. Me dijo en una de nuestras sesiones. Las personas toman decisiones independientemente de cómo fueron criadas. Algunas de las víctimas más amorosas que conocí vinieron de hogares abusivos y algunos de los abusadores más crueles tuvieron infancias privilegiadas y padres dedicados. Pero, ¿dónde me equivoqué, Beatriz? La pregunta escapó de mí como un lamento. ¿Qué señales dejé de ver cuando él aún era joven? ¿Qué límites dejé de imponer? ¿Estás haciendo las preguntas equivocadas? Ella respondió con amabilidad. La pregunta no es dónde me equivoqué, sino cómo sigo adelante ahora. El pasado no puede ser cambiado, pero el futuro está completamente en tus manos. Poco a poco comencé a participar también en los grupos de apoyo. Al principio fue desconcertante sentarme en un círculo de extraños y exponer mis heridas más íntimas, pero pronto descubrí una verdad liberadora. Mis experiencias, por dolorosas que fueran, podían servir como faro para otros navegando en aguas similares. En una de esas reuniones, conocí a doña Conceicao, una señora de 73 años que había pasado por una situación similar con su hija. Su historia reflejaba la mía de maneras asombrosas. El duelo reciente, la manipulación psicológica, la explotación financiera gradual. ¿Cómo logró superar el sentimiento de traición?, le pregunté después de una sesión, mientras compartíamos un café en la pequeña cantina del centro. Conceicao sonrió, sus arrugas profundizándose alrededor de los ojos como pequeños abanicos. No sé si superar es la palabra correcta, Yvonne. Aprendí a cargar ese sentimiento de una manera diferente, como una cicatriz que ya no duele al tacto, pero que nunca desaparece del todo. Hizo una pausa, sorbiendo un trago de su café endulzado con 3 cucharaditas de azúcar,
un pequeño placer que se permitía diariamente. ¿Sabes qué me ayudó más que nada? Darme cuenta de que eso no definía completamente a mi hija, ni definía toda nuestra relación. Fue un capítulo terrible, sí, pero no era toda la historia. Sus palabras resonaron en mí durante días. No era toda la historia. Julio no era solo el hombre que me había explotado y abusado. También era el niño que dibujaba corazones en las tarjetas del Día de las Madres. El adolescente que insistió en llevarme al hospital cuando me rompí la muñeca. El joven que lloró en mi hombro cuando su primer amor lo dejó. Esta perspectiva no disminuía la gravedad de sus actos, ni justificaba el perdón automático, pero me permitió comenzar a separar el amor que sentía por mi hijo del juicio sobre sus acciones. Una distinción sutil, profundamente importante para mi sanación. El tercer paso en mi viaje de reconstrucción vino de una fuente inesperada. En una mañana particularmente calurosa de agosto, mientras regaba las plantas en el pequeño jardín de enfrente, fui sorprendida por la visita de Fernanda. Ella estaba visiblemente nerviosa, dudando en la acera, como si temiera cruzar una frontera invisible. Llevaba ropa sencilla, sin las joyas caras y accesorios ostentosos que solía exhibir, muchos de los cuales había descubierto que habían sido adquiridos con mi dinero. Doña Ivone comenzó, su voz temblorosa. Sé que probablemente soy la última persona que usted quiere ver, pero necesitaba venir personalmente. Permanecí en silencio, la manguera aún en las manos, el agua escurriéndose sobre las begonias que había plantado recientemente. Fernanda interpretó mi silencio como un permiso para continuar. Vine a devolver esto. Extendió una bolsa de papel. Son las joyas que tomé de usted, las que logré recuperar. Al menos algunas Julio vendió, pero estoy trabajando para juntar dinero y compensarla por ellas. Lentamente dejé la manguera en el suelo y tomé la bolsa. Dentro reconocí de inmediato el broche de oro de mi abuela, el collar de perlas que Jorge me dio en nuestro aniversario de bodas, los pendientes de zafiro que heredé de mi madre, objetos cargados de recuerdos, de historias familiares, de continuidad. ¿Por qué haces esto ahora?, pregunté. Mi voz era más curiosa que acusatoria. Fernanda respiró hondo como si reuniera valor. Estoy tratando de arreglar lo que puedo. Sé que nunca será suficiente, que algunas cosas no se pueden reparar con una simple devolución, pero es un comienzo. Me contó allí mismo en la acera bajo el sol implacable de Maceió, cómo había comenzado terapia tras ser liberada bajo fianza, cómo estaba trabajando como cajera en un supermercado. Un empleo modesto que nunca habría considerado en los tiempos en que vivía de apariencias y dinero ajeno, como se dio cuenta demasiado tarde del papel que había desempeñado en mi explotación. No estoy pidiendo perdón, doña Ivone, dijo al final, secándose discretas lágrimas. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser una mejor persona. No sé exactamente qué me movió en ese momento. Tal vez fue la vulnerabilidad genuina en su mirada o el reconocimiento del arduo camino de autorreforma que estaba recorriendo. Quizás simplemente era el cansancio de cargar resentimientos. La invité a entrar y tomar un café. Nuestra conversación esa mañana fue difícil, llena de silencios incómodos y verdades dolorosas, pero también fue profundamente honesta, sin las capas de manipulación y fingimiento que habían caracterizado nuestra relación durante tanto tiempo. Cuando finalmente se despidió horas después, sentí un nudo desatarse dentro de mi pecho. No un perdón completo tal vez, pero el inicio de una comprensión más amplia. A medida que pasaban los meses, mi casa fue recuperando gradualmente su alma. Claudia permaneció en Maceió casi 2 meses, ayudándome a reorganizar no solo el espacio físico, sino también aspectos prácticos de mi vida que habían sido descuidados. Exámenes médicos aplazados, pequeñas reparaciones en la estructura de la casa, la actualización de mi testamento y documentos legales. Estoy pensando en mudarme permanentemente aquí, comentó una noche, mientras compartíamos una comida en la terraza. El ruido del mar de fondo como una canción de cuna lejana. ¿Por mi culpa?, pregunté preocupada por la idea de que sacrificara su carrera en Recife por mí. Claudia sonrió jugando con la comida en su plato. Parcialmente, pero también por mí. Recife nunca se convirtió realmente en un hogar, ¿sabes? Siempre fue un lugar de paso, un escalón en la carrera. Pero aquí hizo un gesto amplio, como si intentara capturar la esencia de la ciudad en sus manos. Aquí hay raíces, historia.
Y el bufete de abogados especializado en derechos de los ancianos que visitamos la semana pasada está realmente interesado en mi currículum. La idea de tener a Claudia cerca permanentemente calentó mi corazón. No porque necesitara una cuidadora. Estaba recuperando mi independencia rápidamente, sino porque anhelaba la oportunidad de reconstruir nuestra relación madre e hija, que había estado en segundo plano durante tantos años. Otra relación que floreció inesperadamente fue con su Antonio, mi vecino. Lo que comenzó como apoyo en un momento de crisis, se transformó gradualmente en una amistad genuina y, para mi sorpresa, en algo más. A los 70 años me invitó a una cena formal en el pequeño restaurante a la orilla del mar, al que frecuentábamos casualmente para desayunar. 4, dijo él, sus manos callosas de años como pescador, sosteniendo tímidamente las mías sobre la mesa. Sé que ambos llevamos historias complicadas y corazones que han conocido un amor profundo. No estoy proponiendo reemplazar lo que tuviste con Jorge, así como tú nunca podrías reemplazar lo que viví con Elena. Pero tal vez podamos escribir un nuevo capítulo juntos. Reí no de burla, sino de una alegría sorprendente que burbujeaba dentro de mí. Antonio Barros me está cortejando. Sus mejillas adquirieron un tono rosado bajo el bronceado permanente. Creo que tengo 70 años. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? De hecho, la vida tiene esas ironías maravillosas. Cuando pensamos que el libro ha terminado, ella pasa la página y revela que hay más capítulos por escribir. Nuestra relación avanzó a un ritmo lento, respetuoso, como un baile cuidadoso de dos bailarines experimentados que conocen sus límites y posibilidades. No había la pasión arrolladora de la juventud, sino una compañía cálida y constante que llenaba los espacios vacíos dejados por la soledad. 6 meses después de la detención de Julio, llegó lo que internamente llamé la sorpresa final, no por el acontecimiento en sí, que ya era esperado, sino por la forma en que me afectó. La sentencia fue pronunciada en un miércoles lluvioso. Julio aceptó todas las condiciones del acuerdo, se declaró culpable y recibió una pena de 2 años y medio en régimen semiabierto, además de la obligación de restitución financiera completa y participación en el programa de rehabilitación. Claudia me acompañó al tribunal, sosteniendo mi mano durante todo el proceso. Fernanda también estaba allí, sentada discretamente al fondo. Julio parecía una versión disminuida de sí mismo en el banquillo de los acusados, los hombros caídos, la mirada baja. Cuando se le dio la oportunidad de hablar antes de la sentencia final, se levantó lentamente y por primera vez, desde el inicio de la audiencia, me miró directamente. «Mamá». Su voz resonó en el tribunal silencioso. No tengo justificaciones para lo que hice. Solo puedo decir que en algún momento del camino me perdí de mí mismo, de la persona que tú creaste para ser el hijo que merecías tener. Hizo una pausa, tragando visiblemente. Estoy trabajando para encontrar a esa persona nuevamente, no por reducción de pena o por apariencias, sino porque finalmente entendí lo que destruí. No fue solo tu confianza o tus finanzas, fue algo mucho más precioso, la relación más fundamental de mi vida. Sus palabras no eran elocuentes ni ensayadas. Había en ellas una simplicidad cruda, una honestidad que no había visto en sus ojos durante años. No pude evitar las lágrimas que corrieron silenciosamente por mi rostro, no de autocompasión o de dolor renovado, sino de un profundo reconocimiento de lo que habíamos perdido y del largo camino que tendríamos que recorrer para reconstruir algo a partir de las cenizas. Cuando el juez declaró la sentencia final, golpeando el martillo con un sonido que pareció sellar un ciclo, me di cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. Ese momento no era un final, sino una transición, el cierre de un capítulo doloroso y el inicio de algo nuevo aún no escrito. Salí del tribunal ese día, no como una víctima finalmente vengada, ni como una madre que había perdido a un hijo, sino como una mujer que había reclamado su propia narrativa. Una mujer que había aprendido a los 67 años que nunca es tarde para establecer límites, para exigir respeto, para reconstruirse a partir de los fragmentos dejados por aquellos que debían protegerla. La lluvia había parado cuando emergimos del edificio. El cielo de Maceió se abría en manchas de azul, entre nubes que se disipaban, como una metáfora perfecta del momento que vivíamos. Respiré profundamente sintiendo el aire húmedo y salado de la costa alagoana llenar mis pulmones. ¿Y ahora, mamá? Claudia preguntó suavemente a mi lado, su brazo entrelazado con el mío. Miré la ciudad que siempre fue mi hogar, las palmeras meciéndose a lo lejos, el mar que siempre fue mi testigo silencioso.
Luego, miré a mi hija. Su rostro recordaba tanto al mío de joven, sus ojos llevaban la determinación de Jorge. Ahora respondí con una certeza tranquila. Vivimos en nuestros propios términos sin miedo. El teléfono en mi bolsillo vibró levemente. Un mensaje de Antonio preguntando cómo había ido la audiencia, si necesitaba compañía. Sonreí al leer sus palabras simples, cargadas de cariño genuino. La vida, con toda su imprevisibilidad, me había presentado un nuevo comienzo cuando menos lo esperaba. Caminando a casa con Claudia esa tarde, comprendí finalmente lo que Concei Cao había intentado decirme sobre las cicatrices. No desaparecen, pero cambian de significado. Se convierten no solo en recordatorios de heridas pasadas, sino en marcas de supervivencia, de resiliencia, de una historia que vale la pena contar. Y esa historia, mi historia, estaba lejos de terminar. Cuando miro hacia atrás y reviso esta travesía que compartí con ustedes hoy, me doy cuenta de que mi historia no es solo sobre traición y dolor, sino sobre renacimiento y autodescubrimiento. A los 67 años, yo, Ivone Peixoto, ex enfermera de la Santa Casa de Misericordia, aprendí lecciones que muchos tardan toda una vida en comprender. Todo comenzó con una aterradora llamada del centro comercial. Cambiaste la contraseña de la tarjeta, vieja idiota. Las palabras de Julio, mi propio hijo, cortaron más profundo que cualquier bisturí que manejé en 4 décadas de enfermería. Pero ese momento de terror se transformó en el catalizador de mi liberación. Esa llamada fue el detonante que me hizo ver con claridad cristalina la manipulación sistemática que había sufrido durante años. Después de la muerte de Jorge, mi esposo, quedé vulnerable. La soledad abrió la puerta para que Julio y Fernanda entraran en mi vida no como familia, sino como depredadores disfrazados de cuidadores. Los pequeños préstamos evolucionaron a retiros no autorizados. Los objetos que probablemente perdí aparecían en sus dedos y cuellos. Las sugerencias de que mi memoria fallaba eran sembradas cuidadosamente para hacerme dudar de mi propia cordura. Pero algo dentro de mí, esa enfermera que cuidó de tantos pacientes, que observó a tantas personas en sus momentos más vulnerables, nunca dejó de notar las señales. Comencé a documentar, a guardar pruebas, a construir silenciosamente mi defensa. Cuando Claudia, mi hija, entró en escena, finalmente tuve la fuerza que necesitaba para enfrentar la terrible verdad. Mi propio hijo me estaba robando, me estaba abusando emocionalmente, planeando tomar mi casa. El plan que elaboramos fue meticuloso. Cámaras ocultas, registros bancarios, testimonios de testigos. La trampa estaba preparada. Cuando Julio y Fernanda llegaron a casa ese día fatídico, furiosos por no poder usar mi tarjeta en el centro comercial, encontraron mucho más que una vieja idiota. Encontraron a una mujer decidida, respaldada por profesionales de la ley, del servicio social y por verdaderos amigos. Ver a mi hijo ser llevado esposado de mi propia sala fue el momento más doloroso de mi vida, más que la muerte de Jorge, más que cualquier pérdida material. Pero también fue el momento en que reclamé mi dignidad, mi independencia, mi derecho fundamental a vivir sin miedo. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción cuidadosa. Recuperé gran parte del dinero desviado. Reencontré joyas familiares que pensé perdidas para siempre y descubrí inversiones que Jorge había hecho en secreto para protegerme. Más importante aún, reconstruí mi relación con Claudia. Formé nuevas amistades en el grupo de apoyo a ancianos y encontré incluso un nuevo compañero en su Antonio, mi vecino, que se convirtió en mi puerto seguro. La sentencia de Julio, 2 años y medio en régimen semiabierto, no trajo la satisfacción vengativa que muchos esperarían. En cambio, trajo un extraño sentimiento de cierre de una página. Sus palabras en el tribunal, por primera vez en años sinceras y sin manipulación, plantaron una semilla de posibilidad, no de reconciliación inmediata o perdón automático, sino de un futuro donde tal vez con mucho trabajo y terapia de ambos lados, pudiéramos construir algo nuevo de las cenizas de lo que fue destruido. Esta historia que compartí con ustedes no tiene un final feliz tradicional. No hay un arco perfecto de resolución donde todo vuelve a la normalidad. Hay cicatrices permanentes, confianza que necesitará años para ser reconstruida y una familia que nunca será la misma. Pero también hay fuerza descubierta, límites establecidos y una mujer de 67 años que aprendió que nunca es tarde para decir basta.
Si estás viendo este vídeo y te identificas con alguna parte de mi experiencia, si has notado dinero desapareciendo, si te sientes manipulado por personas cercanas, si dudas constantemente de tu propia memoria, porque otros insisten en que te estás confundiendo, sabe que no estás solo. Hay ayuda disponible. Hay personas que creerán en ti. Hay una vida más allá del abuso que estás sufriendo. Y si conoces a algún anciano que muestra señales de aislamiento creciente, cambios inexplicables en su situación financiera o moretones frecuentes, por favor, no ignores. Una conversación amable, una oferta de ayuda, una llamada a las autoridades competentes, puede literalmente salvar una vida. El abuso contra los ancianos prospera en el silencio y la vergüenza. Necesitamos romper ese ciclo. Mi historia es solo una entre miles. Algunos días aún me despierto desorientada, buscando a Jorge a mi lado, sintiendo un apretón en el corazón cuando recuerdo lo que sucedió con nuestra familia. Pero luego miro por la ventana, veo el mar de Maceió a lo lejos, siento el olor del café que Antonio está preparando en la cocina y recuerdo que la vida está hecha de capítulos, que un capítulo doloroso no define toda la narrativa. Hoy, a casi 68 años, estoy aprendiendo a bailar de nuevo, literal y metafóricamente. Asisto a un grupo de danza los jueves por la tarde. Estoy considerando hacer un curso de fotografía, algo que siempre quise explorar. Claudia y yo estamos planeando un viaje a la Serra da Mantiqueira el próximo invierno para ver las montañas que tanto admiraba Jorge. Pequeños pasos, nuevos comienzos. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, te pido que me ayudes a hacer que llegue a más personas que puedan necesitar escuchar estas palabras. Suscríbete al canal para seguir más relatos como el mío. Historias reales de personas que enfrentaron desafíos que parecían insuperables y encontraron fuerza cuando menos lo esperaban. Dale like a este vídeo. Puede parecer un gesto pequeño, pero para nosotros significa reconocimiento. Significa que nuestra voz está siendo escuchada. Y por favor comparte en los comentarios tus impresiones, tus propias experiencias o simplemente palabras de apoyo. Leo cada comentario personalmente y muchas veces son ellos los que me dan fuerzas para seguir compartiendo historias difíciles como esta. Producir estos vídeos requiere tiempo, valentía y recursos. Si puedes, considera ayudar nuestro trabajo a través de Valeu Demais. Una forma de donación que nos permite seguir trayendo estas historias importantes diariamente. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a alcanzar a más personas, a amplificar más voces, a romper más silencios. Cuando recibí la llamada de Julio aquel día, furioso porque no podía usar mi tarjeta en el centro comercial, jamás imaginé que ese momento de terror se transformaría en liberación, que ese viejo idiota se convertiría en un grito de guerra silencioso, un punto de inflexión en mi existencia. Eso es lo que espero que lleves de mi historia, que los momentos más oscuros pueden sorprendentemente iluminar caminos que no podíamos ver antes. Desde el fondo de mi corazón agradezco por escucharme hoy, por ser testigos de mi viaje, por permitirme transformar mi dolor en propósito. No hay palabras suficientes para expresar lo que significa para mí saber que mi experiencia puede ayudar a otras personas a reconocer señales de abuso, a buscar ayuda, a reclamar sus vidas. Este no es un adiós, sino una invitación a continuar juntos este viaje, a explorar más historias, más lecciones, más momentos de verdad cruda y belleza inesperada. En el canal creemos que nuestras cicatrices, cuando se comparten con valentía y honestidad, pueden convertirse en mapas para que otros naveguen por aguas turbulentas. Así que por favor suscríbete, activa la campanita para notificaciones, deja tu like y comenta. Visita nuestros otros vídeos. Hay tantas historias poderosas esperando por ti. Y si puedes, apoya nuestro trabajo a través de Valeu Demais. Cada contribución nos ayuda a seguir siendo la voz de aquellos que a menudo son silenciados por la edad, la vulnerabilidad, el miedo. Como solía decir mi Jorge, la vida es demasiado larga para vivir aprisionados y demasiado corta para postergar la felicidad. Hoy finalmente entiendo lo que quería decir y espero, desde el fondo de mi corazón, que tú también lo entiendas. Hasta el próximo vídeo y recuerda, nunca es tarde para comenzar de nuevo, para establecer límites, para reclamar tu propia historia incluso a los 67 años, incluso cuando parece que ya no hay más esperanza, especialmente entonces. No.